Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa Benedicta de Borbón-Condé. Ella fue una princesa de sangre francesa que llegó a convertirse en la verdadera reina de la noche con su corte nocturna, que llegó a rivalizar incluso con la de Versalles. Pero pasaría realmente la historia por contraer un matrimonio con un hombre que despreciaba y por su gran ambición, siendo conocida como la duquesa rebelde y conspiradora de Men. Esta biografía es realizada por petición de Olimpia Pons, Lili Fuentes, Aneca, Isabel la Nueva y Brooklyn Princesa. Ana Luisa Benedicta de Borbón-Condé y de Wittelsbach nació el 9 de noviembre de 1676 en el Hotel de Condé de París, en Francia. Fue hija del príncipe Enrique III de Borbón-Condé y de la esposa de este, la princesa Ana Enriqueta del Palatinado. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Luisa Benedicta la octava de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres aún no eran príncipes de Borbón-Condé, siendo su abuelo paterno, el príncipe Luis II, el cabeza de la familia, siendo conocido este como el Gran Condé, portando para entonces sus padres el título de duques d'Anjou, entre otros. Su nacimiento fue una gran decepción, especialmente para su padre, debido a que éste ansiaba la llegada de otro hijo varón, ya que para entonces ya tenían 2 hijas, las princesas María Teresa y Ana María, siendo el nacimiento de otra hija más una gran desilusión para él. La niña se crió junto a sus hermanos entre el Hotel de Condé y el Palacio de Chantilly, pero su infancia sería muy triste, viéndose esta afectada por los estados de locura que padecía su padre. El príncipe Enrique sufría de licantropía clínica, un trastorno que le hacía comportarse como un animal salvaje. Incluso, en ciertas ocasiones, asumía el comportamiento de un lobo o de un perro, corriéndose a 4 patas por los pasillos de su palacio, destrozando todo lo que se encontraba a su paso y atemorizando tanto a sus sirvientes como a su familia. Viéndose obligada Luisa Benedicta a esconderse junto a su madre y sus hermanos, cuando a su padre le daban estos ataques de locura. Es más, su progenitor sería descrito como un hombre desagradable y violento, que llegó a maltratar tanto a su esposa como a sus hijos. Pese a crecer en un hogar asfixiante y hostil, la niña recibe una educación basada en literatura, filosofía, música, canto, labores domésticas, idiomas, artes, ciencias naturales e historia. Es más, se dice que ella mostró un gran interés por la astronomía y por estudiar su linaje, sintiéndose muy orgullosa de ser una princesa de sangre. Luisa Benedicta, al igual que sus hermanos, sufrieron de una serie de deformidades físicas, las cuales se heredaron de su padre, debido a que el príncipe Enrique era visto en su tiempo como un hombre enclenque, deforme y poco agraciado, siendo descrito por sus contemporáneos como un hombre monstruoso en todos los sentidos. La princesa sería vista como una muchacha poco agraciada que poseía un rostro sin gracia, siendo considerada su hermana mayor, Ana María, como la hija más hermosa de los príncipes de Borbón-Condé. Pero cuando ésta falleció, en plena juventud, Luisa Benedicta ocuparía su puesto, siendo vista como la hija más hermosa de los príncipes. Ella fue descrita físicamente como una princesa demasiado delgada y pálida, pero lo que más se destacaba de ella era su estatura extremadamente baja, algo que fue motivo de mofa dentro de la corte francesa. Ella y sus hermanas eran conocidas por su baja estatura, siendo apodadas rápidamente como las muñecas de sangre,
ante su reducido tamaño y por ser princesas de sangre. Incluso algunos llegaron a asegurar que parecían eternas niñas por su estatura y su escaso desarrollo físico. Muchos de los nobles de la corte francesa llegan a ser bastante crueles con estas princesas y a sus espaldas las llamarían enanas de sangre. Una de las descripciones más famosas sobre Luisa Benedicta fue la que escribió la duquesa de Orleans, Isabel Carlota del Palatinado, en sus cartas y diarios personales, donde la describía como una persona fea, deforme y ridículamente pequeña. Según las crónicas de la época, Luisa Benedicta nació con un brazo deforme, el cual era visiblemente más corto que el otro, y no podía moverlo con naturalidad. Es más, según las memorias de algunos nobles de su tiempo, esta deformidad le afectaba a la hora de caminar. Por esta razón, en su intento de caminar más recta, su columna y su cadera se verían afectadas, dando así la apariencia de tener el cuerpo algo torcido. Es más, algunos cortesanos se burlaban de ella por su forma de andar, asegurando que andaba como un cangrejo. La princesa llegaría a estar muy acomplejada por su estatura y sus deformidades físicas, y como no podía cambiar su cuerpo, decidió cultivar su mente, llegando a ser una princesa muy culta para la época, además de desarrollar un carisma desbordante. Ella no solo destacaría por su peculiar aspecto, sino también por su personalidad, siendo descrita como una muchacha que posee una mente muy aguda, además de ser ambiciosa, controladora, obsesiva, calculadora, fría y con aires de grandeza. Según se cuenta, la escritora francesa Madame de Lafayette quedaría asombrada con la gran agudeza mental que presentaba la princesa, llegando a escribir en sus memorias que Luisa Benedicta posee una mente brillante, atrapada en un cuerpo de marioneta defectuosa. Pese a convertirse ella y sus hermanas en unas mofas andantes, las princesas fueron haciéndose un hueco dentro de la corte francesa, donde Luisa Benedicta sería conocida como Mademoiselle de Charolais. En el año 1686 falleció su abuelo, el gran príncipe de Condé, Luis II, convirtiéndose así su padre en el nuevo príncipe de Borbón-Condé bajo el nombre de Enrique III. Al ser hija del nuevo príncipe de sangre, la posición de la princesa mejoró bastante dentro de la corte francesa, lugar donde empezó a ser envidiada por algunas personas, como por ejemplo por su cuñada Luisa Francisca, esposa de su hermano Luis de Borbón-Condé. Se sabe que ambas mantuvieron una pésima relación. Luisa Francisca fue muy cruel en todo momento con Luisa Benedicta, burlándose siempre de su aspecto físico, especialmente de su brazo y de su estatura. Es más, se sabe que sentía terribles celos hacia su cuñada por su linaje, debido a que Luisa Francisca era uno de los hijos legitimados que el rey Luis XIV había tenido con su amante Madame Montespan. Luisa Benedicta era consciente de los ataques de su cuñada. Por esta razón, cuando ambas mujeres se enzarzaban en una discusión o en una nueva rivalidad, la princesa Condé sabía cómo hacer daño a su cuñada con una sola palabra: bastarda, llamándola así sin pudor ninguno ante todos los presentes, algo que hacía enfurecer demasiado a Luisa Francisca. Luisa Benedicta no tardó en convertirse en un peón político, debido a que fue propuesta cuando era tan solo una niña para casarse con el conde de Vermandois, Luis de Borbón, que era otro de los hijos legitimados que el monarca francés había tenido, pero en esta ocasión con otra de sus amantes, Luisa de la Vallière. Pero este casamiento no se pudo celebrar ante la corta edad de la princesa,
y por el fallecimiento prematuro de dicho conde. Tras morir el hombre que podría haber sido su marido, la princesa permaneció soltera durante algunos años, pese a recibir alguna que otra propuesta matrimonial por parte de distintos nobles franceses. Pero tales propuestas matrimoniales no serían del agrado de su familia. Tenían sus padres la esperanza de encontrar para ella un mejor casamiento. A principios del año 1692, el rey Luis XIV empezó a buscar un buen casamiento para su hijo legitimado favorito, el duque de Maine, Luis Augusto de Borbón, intentando así casarlo con una mujer que tuviese sangre real corriendo por sus venas, y así elevar el estatus de su hijo, para que dejase de ser visto como un simple bastardo más, debido a que Luis Augusto fue otro de los hijos legitimados que tuvo Luis XIV con su amante Madame Montespan. El padre de Luisa Benedicta, el príncipe Enrique III, no tardó en proponer a alguna de sus hijas menores para que una de ellas se convirtiese en la esposa del hijo favorito del monarca francés, una idea que pareció simpatizar bastante a Luis XIV, debido a que las hijas del príncipe de Condé portaban la sangre real que él tanto necesitaba para su hijo. En un principio se le permitió al duque de Maine el poder elegir él mismo a su futura esposa entre las hijas menores del príncipe de Condé. La hermana mayor de la princesa, Ana María, estaba locamente enamorada de Luis Augusto y deseaba ser la elegida. En cambio, Luisa Benedicta rezaba por no ser escogida por el duque, ya que se negaba a casarse con un bastardo del rey, mostrando en todo momento su gran rechazo ante la idea de desposarse con él. Además, Luis Augusto era cojo, algo que también desagradaba demasiado a la princesa, pese a tener ella un brazo atrofiado. Luis Augusto acabará descartando a Ana María, ya que pese a ser esta la más hermosa de las hermanas, también sería la más bajita de todas ellas, algo que causaba cierto rechazo al duque. Por esta razón decidió decantarse por Luisa Benedicta. Cuando a la princesa le notificaron que había sido elegida por Luis Augusto, se le cayó el mundo encima y se encerró en sus habitaciones privadas, donde lloró, gritó y maldijo su futura unión por varios días seguidos. Es más, según sus sirvientes, la habitación quedó completamente destrozada, debido a que, movida por la ira, destrozó todo lo que tenía a su alcance, estampando valiosísimas porcelanas contra el suelo o las paredes, mientras gritaba que su sangre era más pura y valiosa que la de su futuro marido. Pasados esos días, finalmente, la princesa se dignó salir de sus estancias privadas, soltando la siguiente frase con la cual demostraría su gran ambición: puesto que me vi obligada a casarme con un lisiado y un bastardo, al menos espero que este sacrificio sirva para convertirme en una reina. El 19 de mayo de 1692 se celebró la boda a la pareja en la capilla del Palacio de Versalles. Para entonces ella tenía 15 años de edad en el momento de la unión y él 22. El enlace fue descrito por los testigos como un espectáculo peculiar y extraño, ya que ambos jóvenes se acercaban al altar sin poder disimular los problemas que tenían para caminar, siendo descrita su boda como una unión de lisiados. Incluso los invitados llegan a bromear durante el enlace. Es más, uno de los presentes llegó a pronunciar la siguiente frase: miren la unión de una mujer manca y un hombre cojo. ¡Qué hermosa pareja! Los festejos que se celebraron tras oficiarse la boda fueron majestuosos y no se escatimó en gastos, pero en el rostro de los novios se podía apreciar una gran tristeza. Tras una jornada agotadora de banquetes, bailes y fuegos artificiales,
los recién casados fueron conducidos a la cámara nupcial, siendo guiados por sus familiares y cortesanos. Luisa Benedicta tuvo que despojarse de su vestido de novia para ponerse el camisón que había sido confeccionado para la consumación matrimonial, y como era habitual, tenía que ser ayudada y aconsejada por un miembro de su familia. Pero en este caso, la elegida fue su odiada cuñada, Luisa Francisca, esposa de su hermano Luis de Borbón-Condé y hermana de su marido Luis Augusto. Ambas cuñadas se despreciaban, siendo un momento muy incómodo para ambas, especialmente para la nueva duquesa de Maine, quien tuvo que desnudarse ante su cuñada, considerándolo como la gran humillación del día de su boda. Una vez los novios se encontraron en el lecho nupcial, su consumación fue puramente mecánica, breve y demasiado fría. Luisa Benedicta era tan solo una adolescente que odiaba a su marido. Además, nadie le había explicado lo que se esperaba de ella durante su noche de bodas, debido a que su cuñada, Luisa Francisca, apenas le daría consejos mientras la preparaba para la consumación. Luis Augusto, por su parte, había sido aconsejado por su padre y por su madrastra, Madame Maintenon, quien era para él una especie de madre. Pero el duque se encontró con una esposa muy fría que no estaba dispuesta a seguir las normas. Una vez consumada su unión, todos esperaban que los novios pasasen la noche durmiendo en la misma cama, como era costumbre tras una noche de bodas. Pero Luisa Benedicta, quien sufría de insomnio crónico desde que era niña, se negaba a pasar la noche despierta al lado de un marido al que despreciaba, expulsándola así de aquella habitación una vez consumada su unión, algo que pilló por sorpresa a todos los sirvientes, como a los demás familiares y cortesanos que esperaban en una sala conjunta. El matrimonio se instaló inicialmente en Versalles, donde la nueva duquesa de Maine solicitó el pedir habitaciones separadas, ya que se negaba a compartir las mismas estancias que su marido. Incluso empezó a poner excusas a la hora de intimar con su esposo, siendo ella la que decidía cuándo yacer con su odiado esposo, ya que eran obligados a traer a nuevos herederos al mundo, por mucho que las quease el tener que intimar con su esposo. Luisa Benedicta despreció abiertamente a su marido, considerándole un hombre sin ambición alguna y demasiado débil, además de que le disgustaba mucho que Luis Augusto estuviese completamente dominado por la madrastra de este, Madame Maintenon, quien lo controlaba a su antojo. Según se cree, Luisa Benedicta llegó a tener a lo largo de su matrimonio varias aventuras amorosas, de las cuales era totalmente consciente su marido. Existe una anécdota que cuenta que al poco de casarse, el duque de Maine pilló a su esposa en una actitud demasiado cariñosa con otro caballero, y cuando quiso reprenderla por su deslealtad, Luisa Benedicta le dedicó una serie de frases bastante hirientes, ya que aparte de llamarle bastardo cojo, le dejó claro que él no tenía ninguna autoridad sobre ella, aparte de echarle en cara que era superior a él por ser una princesa de sangre, y que Luis Augusto era solo una simple mancha en su linaje familiar. Tras esta discusión, el duque nunca más volvió a reprocharle nada a su esposa, convirtiéndose en un hombre que solo veía, escuchaba y callaba. Pese a mantener un matrimonio muy infeliz, los duques irían trayendo a sus primeros hijos al mundo. En el año 1694 nace una niña sin nombre que fue conocida como Mademoiselle de Doom, pero falleció cuando tan solo tenía 4 días de vida. En el año 1695 nació un niño que se llamó Luis Constantino, pero este falleció con apenas 3 años de vida. En el año 1697 nace otra niña sin nombre
que fue conocida como Mademoiselle de Aumale, pero esta falleció con tan solo un año de vida, y en el año 1700 nació un niño que se llamó Luis Augusto, quien llegó a ser príncipe de Dum, aunque este permaneció soltero y no tuvo descendencia legítima. Tras producirse el nacimiento de su hijo Luis Augusto, Luisa Benedicta empezó a mostrarse muy cansada de su vida en la corte francesa, lugar que encontraba muy asfixiante por su estricta etiqueta y donde continuamente se sentía humillada por estar casada con un hijo legitimado del rey. Por esa razón decidió abandonar Versalles, convenciendo a su marido para adquirir el castillo de Choux, siendo un lugar idóneo para escapar del control de sus suegros, Luis XIV y Madame Maintenon, además de poder establecer su pequeña corte, donde los duques fuesen tratados como auténticos reyes. El matrimonio invirtió grandísimas sumas de dinero que casi los dejó en la bancarrota en varias ocasiones, ocupándose la duquesa en remodelar por completo los jardines y los salones del castillo, transformando la propiedad en una de las cortes más deslumbrantes, extravagantes y activas de toda Europa. Luisa Benedicta quería que su pequeña corte llegase a rivalizar con la de Versalles, estableciéndose una corte nocturna en el castillo de Choux, a la que todo el mundo quería asistir. En su nuevo castillo, la duquesa desarrolló un insomnio crónico severo. Ella era incapaz de dormir por la noche, debido a que tenía mucho miedo a la oscuridad y al silencio típico de la madrugada. Por esa razón, se pasaba las noches enteras despierta, durmiendo únicamente por el día y por unas pocas horas. Lejos de ocultar ese trastorno del sueño, lo convirtió en un estilo de vida dentro de su corte. Ninguno de sus invitados, sirvientes o cortesanos tenían permitido irse a dormir mientras la duquesa estuviese despierta, naciendo así las conocidas Grandes Noches de Choux, una serie de festividades ininterrumpidas que comenzaban a medianoche y se prolongaban hasta el amanecer. Los salones del castillo de Choux se llenaron de los intelectuales, filósofos, poetas y dramaturgos más brillantes de la época, entre los que destacaba un joven y mordaz Voltaire, quien encontró en el castillo de la duquesa un refugio ideal para sus ideas subversivas. Durante estas veladas nocturnas, los jardines se iluminaban con miles de antorchas y elaborados espectáculos de fuegos artificiales, aparte de que se interpretaban óperas compuestas exclusivamente para la duquesa y se organizaban elaborados juegos literarios. Luisa Benedicta no solo sería conocida por sus fiestas nocturnas, sino por fundar en el año 1703 su propia orden de caballería burlesca, la Orden de la Abeja. Todos los miembros de esta orden, quienes solían pertenecer a su círculo más íntimo, debían jurarle a la duquesa fidelidad eterna, además de vestir trajes específicos y llevar pelucas con forma de colmenas durante las reuniones y los festejos, aparte de portar siempre de una manera muy visible una medalla de oro grabada con el perfil de la duquesa y la figura de una abeja. El lema de su orden sería extraído de una de las obras del poeta Tasso y encajaba a la perfección con la personalidad de la propia duquesa. La abeja es pequeña, pero produce heridas crueles. Los miembros de esta orden no eran los únicos que se disfrazaban en su corte nocturna, sino que los nobles e intelectuales más importantes de Francia se ven obligados a disfrazarse de seres mitológicos o de dioses romanos o griegos, para participar en las representaciones teatrales nocturnas que ella misma dirigía y protagonizaba, sentada en un suntuoso trono de terciopelo, siendo la auténtica reina de la noche.
Estas fiestas y veladas nocturnas suponían un gran derroche de dinero que salía directamente del bolsillo de su marido Luis Augusto, quedando las arcas de los duques prácticamente vacías. Pese a que su matrimonio no era feliz y que Luisa Benedicta le fue infiel a su marido en distintas ocasiones con diferentes hombres, los duques de Maine seguirían compartiendo el lecho de vez en cuando por obligación, trayendo así la duquesa al resto de sus hijos al mundo. En el año 1701 nació un niño que se llamó Luis Carlos, quien llegaría a ser conde de U, aunque éste permaneció soltero. En el año 1704 nació otro hijo que se llamó Carlos, pero este falleció con tan solo 4 años de vida, y en el año 1707 nació Luisa Francisca, quien también permaneció soltera. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, aunque tan solo 3 de ellos consiguieron llegar a edad adulta. Luisa Benedicta era una madre fría, distante y muy severa, viendo a sus hijos como simples peones políticos. Según iba alumbrando a sus vástagos, los entregaba de inmediato a una nodriza y se despreocupaba enseguida de ellos, aunque sin mostrar interés por saber si alguno de ellos nacía con alguna deformidad física, sino los recién nacidos examinados por una serie de médicos. Cuando le notificaban que sus hijos estaban bien, la duquesa celebró una gran fiesta dentro de su corte nocturna, pero no por el hecho de haber tenido un hijo sano y fuerte, sino porque los hijos bien formados y perfectos eran más fáciles de colocar en algún matrimonio ventajoso. Luisa Benedicta no tenía el más mínimo instinto maternal, manteniendo a sus hijos lo más alejados posible de ella y de su corte, ya que no quería que éstos interrumpiesen en ningún momento su propio descanso o sus fiestas nocturnas. Pese a no ser una madre presente, se sabe que ella trataba a sus hijos como simples objetos que eran de su propiedad, y si alguno de ellos se rebelaban en lo más mínimo, ejercía una gran manipulación psicológica para anularlos completamente como personas, ya que tan solo tenían que obedecerla a ella y comportarse como un mobiliario más de su castillo, convirtiéndose así sus hijos supervivientes en jóvenes demasiado reservados que vivían completamente atemorizados por el fuerte temperamento y la manipulación de su madre. En el año 1714, su suegro, el anciano rey Luis XIV, golpeado por la tragedia y la sucesiva muerte de casi todos sus herederos legítimos, como su hijo, el gran Delfín, su nieto, el pequeño Delfín, y su bisnieto mayor, Luis de Francia, se mostró muy preocupado por el destino de la dinastía Borbón. Temiendo que la corona francesa quedase en manos de su sobrino, el libertino duque de Orleans, Felipe II, a quien detestaba, el Rey Sol sorprendió a todos cuando redactó un testamento donde declaraba a sus hijos legitimados, Luis Augusto y Luis Alejandro, como aptos para heredar la corona francesa, en el caso de que el único heredero superviviente, su bisnieto Luis, el futuro Luis XV de Francia, falleciese sin hijos. De la noche a la mañana, el tímido y lisiado esposo de Luisa Benedicta empezó a formar parte de la línea sucesoria de la corona francesa, además de ser nombrado como uno de los tutores del pequeño Delfín Luis y ser el jefe de su casa, aunque la regencia la tendría que compartir con su primo, el duque Felipe II de Orleans. Luisa Benedicta se mostró muy orgullosa de la nueva situación de los duques de Maine, llegando a pensar que lo que más deseaba en el mundo al fin se iba a cumplir, el de convertirse en reina consorte de Francia. La gran alegría de la duquesa desapareció pocos días después de producirse la muerte de su suegro, el rey Luis XIV, en el año 1715. El gran rival del matrimonio, el duque Felipe II de Orleans,
se presentó ante el Parlamento de París y, apoyado por la alta nobleza que ansiaba recuperar los privilegios perdidos durante el absolutismo, logró que los magistrados anularan el testamento del difunto rey Sol. El duque de Orleans fue proclamado como regente único y absoluto de Francia durante la minoría de edad de Luis XV, despojando de inmediato al duque de Maine de la regencia compartida, del control de la casa del pequeño rey y del rango de su príncipe de sangre, además de todos sus derechos sucesorios, alejando así del trono francés a los hijos legitimados del difunto Luis XIV. Luis Augusto aceptó la humillación con su habitual sumisión que tanto le caracterizaba, retirándose a sus aposentos a rezar y a leer. Pero para Luisa Benedicta, aquella sentencia del Parlamento no era una derrota personal, sino una auténtica guerra. Según cuentan las memorias del duque de Saint-Simon, la duquesa increpó a su sumiso y asustadizo marido, dando una sonora bofetada ante los miembros del servicio y demás cortesanos, dedicándole posteriormente las siguientes palabras: «Os despertaréis un día y os daréis cuenta de que solo habéis ganado la gloria de haber ido a misa, mientras vuestro reino os ha sido arrebatado por vuestra propia cobardía. Si vos no tenéis el valor de defender vuestra sangre y vuestros títulos, recordad que yo soy una Borbón y que prefiero ver este reino reducido a cenizas antes de ceder mi puesto a un usurpador». Consumida por el rencor, la duquesa de Maine se convirtió en la mente maestra y el motor principal de la famosa conspiración de Chalamare en el año 1718. Su plan era sumamente arriesgado y podrían castigarla por alta traición, debido a que se alió con el embajador de España en París, Antonio de Judice, príncipe de Chalamare, y con el poderoso primer ministro español, el cardenal Julio Alberoni. El objetivo de la conspiración consistía en organizar un golpe de estado militar para secuestrar al regente Felipe de Orleans durante una de sus habituales cenas libertinas a las afueras de París y trasladarlo bajo custodia a una fortaleza en España, proclamándose al duque de Maine y al rey Felipe V de España, quien era tío de Luis XV, como los nuevos regentes de la corona francesa. El castillo de Sceaux abandonó sus famosas fiestas nocturnas para convertirse en un nido de espías, diplomáticos extranjeros y nobles descontentos con el regente. Luisa Benedicta pasaba las noches enteras en vela en su gabinete secreto, dictando cartas cifradas dirigidas a la corte española, redactando manifiestos revolucionarios destinados a levantar al pueblo de París y coordinando los movimientos de los conspiradores. Su inmensa ambición y su falta de experiencia militar o política la cegaron por completo, cometiendo así ella y los demás conspiradores una serie de errores que los dejarían completamente al descubierto. Aquel complot estuvo muy mal organizado desde un primer momento. Los conspiradores no actuaron ni con prudencia ni con disimulo, algo que ocasionó que los espías del regente empezasen a ver rápidamente movimientos extraños que señalaban directamente a la corona española y a la corte de la duquesa de Maine. La red de espionaje del regente no tardó en interceptar un carruaje que partía hacia España, en cuyo doble fondo escondían cartas y documentos políticos comprometedores redactados a puño y letra por la propia duquesa. Durante el amanecer del 29 de diciembre de 1718, las tropas del regente entraron por sorpresa en el castillo de Sceaux, entrándose los soldados a las dependencias privadas de los duques para arrestarlos. El duque de Maine, quien había sido obligado por su esposa a participar en aquella trama, se encontraba en su biblioteca personal cuando fue arrestado, entregándose sin oponer ningún tipo de resistencia. Es más,
Se dice que estaba completamente pálido y aterrorizado, pidiendo continuamente perdón por sus traiciones, aunque en realidad apenas era consciente de qué papel había desempeñado dentro de aquella conspiración. Por su parte, Luisa Benedicta se encontraba en sus estancias privadas, debido a que ella se había echado a dormir cuando los soldados irrumpieron en su cuarto. Pero lejos de mostrar miedo o arrepentimiento, la duquesa se incorporó en su cama con una frialdad y una soberbia impresionante. Miró al capitán de la guardia con absoluto desprecio y exigió que la permitieran vestirse con sus mejores galas antes de ser conducida al carruaje de prisioneros. Dada la gravedad de los cargos de alta traición, el regente decidió separar el matrimonio para evitar que coordinaran sus defensas. El duque de Maine fue encerrado en la fortaleza de Toulon, en el norte, mientras que Luisa Benedicta fue trasladada bajo una estricta custodia militar hasta el lúgubre castillo de Dijon, en Borgoña. Su encierro en Dijon supuso la mayor humillación y el peor tormento psicológico para una mujer acostumbrada al lujo y a la adulación constante. Sus damas de compañía habituales fueron reemplazadas por carceleras rudas que la vigilaban las 24 horas del día. Se le prohibió el acceso a libros, papel y tinta, y sus aposentos carecían de comodidades para combatir el gélido invierno de Borgoña. Durante los primeros meses de su cautiverio, la duquesa mantuvo una postura de absoluta indignación, fingiendo ataques de histeria y asegurando que todo era una terrible mentira inventada por sus enemigos políticos para destruir la reputación de la casa de Condé. Mientras la duquesa defendía su inocencia, las autoridades que registraron su castillo descubrieron una serie de cartas que había intercambiado la duquesa con conspiradores españoles, ya que pese a ser consciente de que estaba siendo vigilada de cerca por los espías del regente, Luisa Benedicta fue bastante incauta, y en vez de guardar las cartas y los documentos que le implicaban directamente en esta trama, las guardó bajo su propio colchón, debido a que a la duquesa le gustaba releer aquellos escritos para regodearse, creyéndose más lista y superior a todos los demás, pero lo único que consiguió es dejar pruebas directas que la implicaban como principal cabecilla de esta conspiración. El aislamiento absoluto, la falta de sueño y la certeza de que el regente poseía pruebas irrefutables en su contra, Luisa Benedicta firma una confesión completa en el año 1720, asumiendo toda la responsabilidad del complot, exculpando a su esposo y suplicando su perdón a la corona. La respuesta del regente Felipe de Orleans fue una magistral lección de astucia política y humillación psicológica. Sabiendo que los duques de Maine ya estaban completamente desacreditados ante los ojos de toda Francia y que no representaban peligro alguno, les concedió el perdón real y les permitió el poder regresar a su exilio dorado en el castillo de Sceaux en el año 1721. El reencuentro de la pareja en los salones de palacio fue de una frialdad espantosa. El duque de Maine, profundamente resentido por haber pasado meses en prisión debido a las locuras y a las ambiciones de su esposa, se negó a dirigirle la palabra durante más de un año. Ambos cónyuges vivían bajo un mismo techo, compartían la misma mesa durante las comidas oficiales, pero se cruzaban por los pasillos como dos extraños que evitaban en todo momento cualquier contacto visual. El silencio y la melancolía se instalaron en el castillo de Sceaux durante un tiempo, pero el carácter de Luisa Benedicta era incompatible con la discreción y el olvido. Incapaz de volver a conspirar contra la corona, decidió resucitar su antigua corte literaria para demostrarle a París que seguía viva. El dinero ya no abundaba como antes,
y el peso de los años empezaban a hacer estragos en su salud. Pero las grandes noches de Su regresaron con una fuerza renovada. Una nueva generación de intelectuales, atraídos por la leyenda de la duquesa rebelde, acudieron en masa a sus salones. Incluso Voltaire regresó de nuevo a su corte nocturna para animar las veladas. La duquesa, quien ya era vista como una anciana que empezaba a sufrir de una serie de dolencias físicas, seguiría manteniendo el antiguo ritmo de su corte nocturna, trayendo hasta su castillo a las mentes más brillantes para que la entretuviesen en sus eternas noches de insomnio. Es más, ella se mostraría como una mujer muy severa con sus criados y cortesanos, que mostrasen sueño durante las largas veladas nocturnas, llegando incluso a despedir o a expulsar de su corte a cualquiera que bostezase o se frotase los ojos al estar muy cansado, considerándolo como una gran falta de respeto hacia la duquesa. Es más, aquel ritmo de vida nocturno causó que muchos de sus sirvientes y cortesanos enfermasen al no descansar ni dormir las horas necesarias, escondiéndose muchos de estos en el sótano del castillo para intentar descansar y recuperarse sin que la duquesa se percatase, debido a que enfermar también estaba prohibido dentro de su corte. Pese a que su marido dejó de hablarla por un año entero, finalmente el matrimonio acabaría reconciliándose, debido a que Luisa Benedicta necesitaba el dinero de su marido para poder mantener su corte nocturna, enviándoles una serie de notas y de cartas donde se mostraba muy arrepentida por haberle involucrado en aquella conspiración fallida, rogándole por su perdón, aunque en verdad todo esto sería fingido, ya que no se arrepentía de nada. Luis Augusto decidió perdonar a su esposa, pero a cambio ésta tuvo que prometerle ciertas cosas, como por ejemplo el no volver a involucrarse nunca más en la política, además de que cada uno se establecía en una ala distinta del castillo de Su. Por un lado estaría Luisa Benedicta con su corte y sus veladas nocturnas, y por el otro estaría Luis Augusto llevando una vida tranquila junto a su enorme colección de libros, viviendo así cada cual a su aire, sin mezclar sus mundos. Luisa Benedicta sería vista como una madre bastante cruel cuando sus hijos fueron llegando a edad casadera, debido a que con la muerte del rey Luis XIV, los descendientes legitimados del difunto monarca fueron perdiendo muchos de sus privilegios, algo que ocasionó que la duquesa empezase a ver a sus hijos como un estorbo, en vez de como peones políticos, llegándolos a tratar muy mal, especialmente a su hija Luisa Francisca, siendo muy dura con ella. Es más, la trataría como una especie de sirvienta que estaba siempre a su disposición. Luisa Benedicta se negó a que sus hijos contrajesen matrimonios con miembros de la baja nobleza francesa, obligándolos así a que éstos permaneciesen solteros, ya que consideraba que esta clase de matrimonios manchaban su linaje, prefiriendo antes la extinción de su rama familiar. Pese a que los duques se reconciliaron, cada uno hacía sus vidas por separado y podían pasar días sin verse, al vivir cada uno en una ala distinta del castillo. Su marido acabaría desarrollando un doloroso cáncer de piel que le afectaría sobre todo en la cara. Cuando Luisa Benedicta se enteró de la enfermedad de su marido, ésta evitaba visitarlo, pese a vivir en el mismo castillo, debido a que aseguraba que le desagradaba mucho el olor a enfermedad. Finalmente, su marido acabaría falleciendo en el año 1736, sin una muerte que dejó a la duquesa un tanto desconcertada y sumida en una profunda soledad, pese a todo el desprecio que había mostrado a su esposo durante todo su matrimonio. La duquesa viuda pasó las últimas 2 décadas de su vida gestionando sus propiedades,
además de vender parte de las valiosas colecciones de arte que poseía en el castillo de Sceaux para poder mantener su costoso estilo de vida. También solía visitar diferentes salones literarios de París, donde siempre era recibida con el máximo respeto por ser una de las últimas representantes del reinado del difunto Luis XIV. Luisa Benedicta acabaría falleciendo el 23 de enero de 1753 en el Hotel du Maine de París, muriendo a causa de sus problemas de salud a los 76 años de edad. Sus restos mortales fueron enterrados en la iglesia de San Juan Bautista de Sceaux, pero durante la Revolución Francesa su tumba y la de otros miembros de la familia ducal fueron profanadas, siendo sus restos lanzados a una fosa común, excavada a toda prisa en el antiguo cementerio local, siendo posteriormente sus restos cubiertos por cal viva. Durante los siguientes años se olvidó por completo lo sucedido con los restos de la familia ducal, y cuando al fin intentaron recuperarlos, no pudieron identificar a quienes pertenecían los huesos encontrados, cerrando así de nuevo aquella fosa común. Luisa Benedicta fue conocida por su gran ambición y por conspirar contra la corona francesa, debido a que el gran sueño de su vida era el de poder convertirse algún día en reina consorte de Francia, algo que la llevaría a ser una de las principales cabecillas de la conspiración de Chalamare. Pero ante su gran soberbia, ella, junto a otros conspiradores, acabaron cometiendo una serie de imprudencias que les acabarían delatando. Esta duquesa no solo fue conocida por dicha trama o por su infeliz matrimonio con un hombre al que realmente despreciaba, sino también por ser la verdadera reina de la noche, viviendo únicamente para intentar lograr sus ambiciones y para su corte nocturna, la cual llegó a rivalizar incluso con la de Versalles. Bueno, amigos, llegamos al final de la vida de Luisa Benedicta de Borbón-Condé. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia, y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra nocturna, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También me gustaría agradecer a Harry Castro su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.